Grabar. Ahora sí pongo voz del locutor porque estamos grabando. Bien, arranquemos con dudas de ustedes. ¿Algún ejercicio de la práctica cero que no le haya salido, de lo que hayan trabajado, hasta dónde hayan llegado? ¿Algo que les haya generado dudas, como para arrancar? Pueden abrir el micrófono y preguntar, o pueden tirar 4 el no número entendí por cómo se resuelve. El el 4. 4. Bien. Si no, pueden también tirar el número por el chat. A ver, vamos a ver qué decía el 4. Bien, es un poco de paridad-imparidad lo que habíamos hablado la clase pasada, ¿sí? Lo que hay que buscar, o sea, esto es con respecto a ejercicio 4. Hablábamos de paridad de funciones y lo que definíamos como función par y función impar, nos viene bien porque después ahora vamos a cambiar un poco de funciones, ¿sí? Ahí me están cantando el 2b, me lo noto, ¿sí? Es la definición. Decimos que f de x es par si y solo si f de x es igual a f de menos x para todo x. ¿Sí? O sea, si yo le pongo un número y le pongo su inverso, la función me devuelve exactamente el mismo valor. Yo estoy anotando lo que os van cantando por el chat. ¿Sí? Ahora, f de x es impar, si y solo si f de menos x es menos f de x para todo x. ¿Sí? O sea, estas eran las dos definiciones de par e impar y habíamos hablado el sábado pasado de tener cuidado que no es como los números. Si yo miro los números enteros, un número o es par o es impar. Una cosa u otra cae adentro de una de las dos bolsas. Con funciones eso no pasa. Podría pasar tener una función que no sea par ni impar. O sea, las funciones las podemos dividir en tres, en las que son pares, las que son impares y las que no son ninguna de las dos. ¿Sí? Entonces, una primera idea para ver si una función es par o impar era trabajar con lo que ocurre con su gráfico. Si una función era par, dijimos que su gráfico es simétrico con respecto al eje Y. O sea, si teníamos acá el eje Y, el gráfico hacía algo así, supongamos, del otro lado tenía que hacer exactamente lo mismo, tipo el reflejo. Créanse que esta curva, esto y esto son iguales. ¿Sí? No sé para qué tengo un cuadriculado, sino dibujo bonito. En cambio, la función impar, lo que teníamos era un gráfico simétrico con respecto al origen. O sea, esto era una simetría axial y en el caso de función impar era una simetría puntual. O sea que si mi función hacía algo así, por ejemplo, del otro lado iba a ser la misma figura, pero para abajo. O sea, como si yo reflejara con respecto al eje X y después reflejara con respecto al eje Y. Una simetría puntual es una combinación de dos reflexiones o de dos simetrías axiales. ¿Sí? Entonces, una posibilidad, si puedo graficar la función, es tratar de ver primero qué pasa con el gráfico para decidir en un principio gráficamente si es par o es impar y tratar de ir a buscar la demostración analítica. Si no puedo graficarla, me voy a tirar directamente a la forma analítica. Qué sé yo, agarremos alguna. Agarremos la B, 4B. Tengo f de x igual a 2x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 5. ¿Qué problema tengo con esta función? Y bueno, en principio no sé cómo es su gráfico. Es una bicuadrática, podría llegar a graficarla con las herramientas de polinomios que trabajamos, pero bueno, imaginemos que no tengo idea cómo es el gráfico, entonces digo, bueno, vamos a tratar de probar analíticamente. Si nos fijamos en las dos definiciones, acá y acá, tenemos a f de menos x. O sea,
Si f de menos x yo logro demostrar algebraicamente que me da lo mismo que f de x, la función resulta par. Si f de menos x me queda lo mismo que f de x, pero el opuesto, o sea, me cambiarían todos los signos involucrados, ¿sí? Entonces demostraría que es impar. Si no pasa ninguna de estas dos cosas, o sea, si yo hago f de menos x y no es igual a esto, y no es igual a esto, la función no es par ni impar. Por eso, como me sirve para los dos, es que yo voy a arrancar diciendo, bueno, a ver, ¿qué es f de menos x? Y ahí aparece involucrado un poco también lo que hablábamos la semana pasada, esto de composición, que era hacer f en una función, acá la función es menos x. Cada vez que en la función aparezca mi variable, voy a poner la función nueva, en este caso menos x. Me queda 2 por menos x a la cuarta, más 3 por menos x al cuadrado, menos 5. Ahora empieza juegos algebraicos. Yo menos x lo puedo pensar como que es menos 1 por x, todo a la cuarta, acá menos 1 por x al cuadrado, menos 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué me sirve este producto? Que con el producto la potencia se distribuye. O sea que yo puedo pensar esto como 2 por menos 1 a la cuarta por x a la cuarta, más 3 por menos 1 al cuadrado por x al cuadrado, menos 5. Y esto es f de menos x, todo, ¿no? O sea que f de menos x me queda 2 por menos 1 a la cuarta es 1 positivo, por x a la cuarta, x a la cuarta, más 3 por menos 1 al cuadrado es 1 positivo nuevamente, por x al cuadrado, menos 5. Pero si me fijo, justamente esto era la definición de f, o sea que esto es igual a f de x. O sea, acabo de demostrar que f de menos x es igual a f de x. Por lo tanto, f es par. Veamos otro ejemplo para pensar la idea. Me voy enumerando las hojas, así después les paso el PDF más pronto que la semana pasada, que la mandé casi a último momento. Un ejemplo, otro ejemplo, del mismo tipo. F de x igual a x al cubo más 2x al cuadrado más 3. Y me preguntan lo mismo, si es par o impar. Voy a hacer el mismo trabajo, f de menos x, me queda menos x al cubo más 2 por menos x al cuadrado más 3. ¿Sí? Si esto es igual a f, la función es par. Si esto es menos f, la función va a resultar impar, y si no, no es ninguna de las dos. A ver, tengo f de menos x, voy a hacer la misma estrategia. Menos 1 por x, todo al cubo, más 2 por menos 1 por x al cuadrado, más 3. Entonces me queda menos 1 al cubo por x al cubo, más 2 por menos 1 al cuadrado por x al cuadrado, más 3. O sea que f de menos x me queda menos x al cubo, más 2x al cuadrado, más 3. Esto es igual a la función original, y a ver, la función original arranca con x al cubo y esta tiene menos x al cubo. Así que esto es distinto de f de x, así que no es par. Listo, de movida ya puedo afirmar eso. Ahora, ¿qué podría pasar? Podría pasar que fuera impar la función. A ver, ¿qué sería menos f de x? ¿Sí? O sea, me pregunto si es impar acá. Impar. ¿Qué es menos f de x? Es menos x al cubo más 2x al cuadrado más 3. Si yo extraigo el paréntesis, cambio todos los signos que están adentro del paréntesis, ¿qué me quedaría? Me queda menos x al cubo menos 2x al cuadrado menos 3. ¿Esto de acá es igual a lo que obtuve antes? No. O sea, también esto es distinto de f de menos x. Por lo tanto, tampoco es impar. ¿Qué podemos asegurar del gráfico de esta función? Que como no es par, no va a tener una simetría con respecto al eje x. Como no es impar, no va a tener una simetría con respecto al origen de coordenadas. ¿Sí?
sea, ya podría descartar opciones de simetría que vamos a ver, como decíamos la semana pasada, que por ahí más adelante en el trabajo con integrales me es una ventaja recurrir a cuestiones de simetría. ¿Sí? Siempre entonces, cada vez que tenga una función y quiera demostrar si es par o impar, hago esto. Hago f de menos x y me fijo el resultado que yo obtengo, me fijo si es igual a f o igual a menos f de x. Si no es igual a ninguna de las dos, entonces resulta que no es ni par ni impar. Igualmente, ahora vamos a pasar al 2b, que me habían preguntado acá por el chat. Va a volver a aparecer esta cuestión de paridad, imparidad en la clase de hoy, en particular con las funciones hiperbólicas, que tienen nombre feo, pero no muerden tanto. A ver, pasamos al 2b. 2b, esperen que lo tengo por acá. El 2b, el que preguntó, a ver, ¿quién preguntó el 2b? Santiago. Santiago está en la clase de la semana pasada, el 2b. Si buscas el link del video, lo hice completo, ese ejercicio, durante la clase pasada. ¿Sí? Revisate el video y cualquier cosa, si no, después me mandas una pregunta por mail o lo vemos. ¿Sí? Por eso, un poco el objetivo de grabar las clases también es eso, que si por algún motivo ustedes no pueden conectarse, puedan recurrir al video para buscar qué es lo que pasó y no tengamos que volver una y otra vez sobre los mismos ejercicios. Así que el 2b ya estaba hecho. 3a, siguiente pedido. Tenemos f de x igual a 3 módulo de x menos 1 al cuadrado, y lo que quiero ver es el dominio y la imagen para que tal que exista f a la menos 1 de x. Bien, tratemos de hacer un gráfico de esta función. ¿Sí? A ver, una cuestión, el dominio natural de esta función, lo que hablábamos la semana pasada. Si miro, la x no me aparece dentro de ninguna raíz cuadrada, así que el problema de raíces cuadradas o raíces de índice par de números negativos no lo tengo. No me aparece la x dividiendo, así que el problema de división por cero tampoco me va a aparecer, ni me aparece la x adentro de un logaritmo, que también vamos a trabajar un poco hoy, recordando un poco de cuestiones de funciones logarítmicas. Así que no tengo ningún tipo de problema de dominio. El dominio son todos los reales. ¿Sí? Así que, con respecto al dominio de la función, no tengo ningún problema. ¿Qué pasa con la imagen? ¿Sí? Vamos a tratar de hacer un gráfico de esto. A ver, tengo módulo de x menos 1. Yo quiero graficar eso. ¿Sí? Después lo voy a pensar qué sería elevarlo al cuadrado. Módulo de x menos 1, si yo lo graficara, ¿dónde tengo el vértice? Bueno, el x del vértice está en 1, porque es donde el módulo se anula, es donde cambia el comportamiento de la función partida, ¿sí? Y después que tenemos... estoy pensando, discúlpenme que me quedé colgado, si lo podía pensar de alguna forma un poco más fácil. Y el i del vértice es reemplazar esto acá, me queda 0. O sea, me queda en 1, 0 tengo el vértice. Módulo de x menos 1 me hará algo así. ¿Sí? Esto es el módulo de x menos 1. Ahora, si yo elevo al cuadrado esto, ¿qué va a pasar? Y bueno, lo único que va a hacer es, me va a elevar al cuadrado cada número, me va a quedar algo más curvadito, ¿no? Me va a seguir quedando más o menos algo así. Supongo yo, estoy haciendo el gráfico muy al galope, y después lo multiplico por 3. ¿Sí? Básicamente, lo que estoy viendo es que esta función no es inyectiva. Si yo trazo una recta, ¿cómo se dice? Horizontal, el gráfico corta en 2 partes, ¿sí? A la recta. O sea que no es inyectiva.
¿sí? Por lo tanto, al no ser inyectiva, no existe f a la menos 1 de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Redefinir, o sea, redefino el dominio, restrinjo el dominio de modo tal que sea inyectiva. Primera cosa, ¿no? Una posibilidad de restricción del dominio sería del 1 en adelante. Si yo me quedo solamente con esta parte, cada vez que tiro una línea horizontal, corto una sola vez al gráfico. Así que me voy a definir una f, le voy a poner un sombrerito, la fórmula va a ser la misma, x menos 1 en módulo al cuadrado, pero f con sombrerito voy a decir que vaya del 1, ¿sí? En adelante. Bueno, ya me puso el cartelito de que me quedan 9 minutos, ¿sí? No como la semana pasada. Bueno, si se llega a cortar, gente, me olvidé de decirlo, volvemos a acceder con el mismo link de recién. ¿Sí? Vale. La semana pasada no se cortó, hoy sí se quiere cortar, no sé cuál es el criterio. No se preocupen que para la semana que viene esto va a estar solucionado. No Dale. creo, Matías, que se actualice el último momento porque la semana pasada nunca me había puesto, no me había puesto el contador. La cuenta regresiva hasta que se muera no me lo había puesto, así que ya me pasó ayer con otra clase y se cortó y bueno, lo que sí funciona es que volvemos a conectarnos con el mismo link. Va a ser un poco más entrecortada la clase nada más. Perdón, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, La imagen, si no tuviese que hacer la inversa, sería también todos los números reales, ¿no? no. La imagen es independiente de si yo busco la inversa o no. Lo que yo tengo que restringir en realidad para que exista la inversa es el codominio. Sí. Sí, el codominio lo hago coincidir con la imagen para que sea inversible. Ahí ¿Sí? está. Acá la imagen, el gráfico va desde el 0 hacia los positivos. O sea, Sí, la imagen es del 0 al más infinito. listo, ¿Sí? perfecto. Fíjate que yo acá estoy hablando de inyectividad todavía. ¿Sí? O sea, yo voy a definir la función del 1 al más infinito en los reales es inyectiva. ¿Sí? Pero acá el codominio son todos los reales y para que la función sea biyectiva, el codominio tiene que coincidir con la imagen. Entonces, para que sea inversible, vamos a ponerle f con dos sombreros, la voy a definir del 1 al más infinito en 0 más infinito y la fórmula va a ser la misma de antes. Me va a ser 3 por el módulo de x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Que si nos fijamos ahí el módulo ya carece completamente de sentido. ¿Por qué? Porque si x es más grande que 1, esto me da positivo, así que el módulo me devuelve exactamente lo mismo. ¿Sí? Así que mi f con dos moñitos, pasamos a hoja 3, mi f con dos moñitos, yo le cambio el nombre y le pongo estos sombreritos a la función, porque si yo cambio el dominio o cambio el codominio, estoy cambiando la función. ¿Sí? Acuérdense que la función está definida por el dominio, el codominio y la fórmula. Son tres cosas que me interesan. ¿Sí? Tengo que f de dos moñitos, entonces va del 1 más infinito en el 0 más infinito. Su fórmula es 3x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Y ahora qué tenemos? Sí, antes de calcular la fórmula. Ya como tengo el dominio y la imagen o el codominio, ya por ejemplo, ya podría saber que la inversa de la función va a ir de 0 a más infinito en 1 más infinito. Acuérdense que cuando yo invierto, el dominio de la función pasa a ser la imagen de la inversa.
y el codominio o la imagen de la función pasa a ser el dominio de la inversa. O sea que mi inversa va a tener dominio de 0 a más infinito. Vamos a ver que eso coincide con los cálculos que podríamos hacer sobre la fórmula buscando su dominio. ¿Qué hacíamos para calcular la inversa? Cosa que de vuelta vamos a volver a hacer hoy. Tengo y igual a 3x menos 1 al cuadrado y mi objetivo acá es despejar x para encontrar la fórmula de la inversa. Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar el 3 dividiendo. Me queda y sobre 3 es igual a x menos 1 al cuadrado, y ahora pasaría el cuadrado como raíz. O sea, me queda x menos 1 en módulo. Acuerden que si yo agarro algo al cuadrado y tomo módulo, y algo al cuadrado y le hago raíz cuadrada, el resultado le tengo que poner módulo porque no sabía si la base era positiva o negativa. O sea que esto es igual a la raíz cuadrada de y sobre 3. Ahora, si el módulo de esto es igual a la raíz cuadrada, acá se me abren dos posibilidades, que x menos 1 sea la raíz cuadrada de y sobre 3, o que x menos 1 sea menos raíz cuadrada de y sobre 3. Pero ahí es donde va a entrar a pesar fuerte el dominio. El dominio de mi función era de 1 a más infinito. O sea que x menos 1 siempre es mayor o igual que 0. O sea que esta posibilidad se elimina. ¿Cuándo utilizaría esta posibilidad? Fíjense que cuando yo restringí el dominio, acá yo me quedé con esta mitad del gráfico, en la mitad derecha. Si yo me hubiera quedado con la mitad izquierda, es donde x menos 1 quedaría negativo. Son valores de x que si le resto 1 me devuelve cosas negativas. Ahí es donde tomaría la otra parte. Entonces, ¿qué me queda? X menos 1 es igual a la raíz cuadrada de y sobre 3, o sea que x es la raíz cuadrada de y sobre 3 más 1. Una vez que tengo despejado x, ya puedo traducir esto a la notación de función y decir, bueno, la inversa de mi función es la raíz cuadrada de x sobre 3 más 1. Le cambio la variable y por x para que coincida la variable en las dos funciones tenga el mismo nombre. ¿Sí? Ahora que, bien, fíjense que si yo busco el dominio de esta función, si yo les diera esta función y les pidiera calcular el dominio, lo que pedirían es que lo de adentro de la raíz sea mayor que 0, mayor o igual que 0. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Justamente de 0 a más infinito. ¿Sí? Y podríamos, digamos, hacer un gráfico, ¿no? Teníamos mi función, arrancaba en el 1, y era un pedazo así de parábola. ¿Qué pasaba con el gráfico de una función y su inversa? Eran simétricos con respecto a la recta y igual x. O sea, si yo conozco el gráfico de mi función, por simetría, haciendo reflejo, tengo un colorcito más simpático por acá, yo puedo decir, bueno, acá pasa por el 1, 0, la función, esto es f, doble sombrerito, pasa por el 1, 0, entonces su inversa pasa por el 0, 1. Acuérdense que la inversa puedo pensar como que punto a punto va girando las coordenadas. Entonces de acá va a salir el gráfico de mi función inversa. No sé si la luz ahí ayuda o no ayuda. Sí, es un reflejo. Este es el gráfico de f, este es el gráfico de f doble bonito a la menos 1. ¿Sí? O sea, cosas que podemos hacer de la inversa. Igual, insisto, vamos a también calcular inversas de otras funciones en el día de hoy, así que estas ideas van a volver a aparecer. Y ahora vamos con la pregunta de Lucas, que era el 6b. Insisto, bueno, vamos a presentarlos en el último minuto que nos queda. Ahí se nos corta y volvemos a ingresar. 6b. Tenemos logaritmo f de x
igual logaritmo natural de x al cuadrado menos 1, g de x es raíz de 3 menos x, y queremos hallar el dominio y la imagen de cada una para que exista, por un lado, f compuesta con g, y por otro lado, g compuesta con f. ¿Sí? Este era uno de los ejercicios que habíamos hablado sobre el final de la clase, que yo les había dicho, cuidado, para que exista f compuesta con g, van a ser un dominio de cada una y imagen de cada una de las funciones, ¿sí? Para que exista g compuesta con f, va a ser otro. O sea, como que son dos ejercicios independientes uno del otro. No es que tienen que poder hacer las dos composiciones al mismo tiempo. Solamente queremos hacer en un caso con esta y en otro caso con esta. Ahí es donde va a entrar en juego las condiciones sobre dominios que tenía que tener